Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Se acuerdan en lo que nos quedamos la semana pasada los niños? ¿Qué cosa se fue? Algo fue capturado, ¿se acuerdan? El arca de Dios fue capturada. ¿Por quién? Por los filisteos, que no eran el pueblo de Dios. Al punto que vamos a decir, la nuera, ¿no? de Elí, ¿no? Que estaba embarazada, da a luz, lamentablemente ella incluso muere. ¿Y qué termina? Antes de morir, ella le pone un nombre a su hijo. ¿Y qué nombre le pone? ¿Se acuerdan? Samuel 4, Icabod le pone 21, Icabod, ¿no? Se fue la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Se ha ido la gloria de Dios. Y entonces nos quedamos ahí. Imagínense cómo estarían los israelitas pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Se llevaron el arca. Los filisteos, nuestros enemigos, tienen el arca. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y bueno, de eso se trata más o menos de este capítulo. Entonces vamos a leer 1 Samuel 5, dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Amén. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Dios de Israel su bendición. Padre amado, bendice la proclamación de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a saber que tú eres un Dios que trasciende y eres un Dios, Señor, que no puede ser manipulado, que tiene supremacía sobre todos y que no nos necesitas, Señor, sino que tú mismo eres quien va a cumplir con tus propósitos, Señor,
porque eres soberano y poderoso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces fíjense lo que pasa, ¿no? Les anticipaba. La pregunta es, ¿cómo estaba Israel entonces pensando en este momento? Se fue el arca. Tan grave era la situación que recuerden que se murió el Elí, dijo el arca. Se murió. Se muere su nuera también, entrando en desesperación al ver lo que estaba pasando. Los hijos también, ¿se acuerdan de esos sacerdotes malvados? O hijos de Elí el sacerdote, esos hijos malvados también murieron. Y ahora se va el arca. Yendo un poquito más atrás, recuerdan lo que había pasado. Los filisteos habían subido a Silo a pelear con Israel. Ellos ganan la batalla, ¿no? Y luego viene todo lo que ya les hablaba. Elí muere, su cuñada muere, sus hijos mueren, toman el arca. La gloria de Dios se ha ido. Es un desastre, es un periodo de preocupación, de desesperación para todo el pueblo de Israel. Ahora, veíamos también anteriormente, ¿no?, que había un error entre los israelitas. ¿Qué actitud tenían los israelitas con respecto a Dios y al arca, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Bueno, los israelitas tendían a ser supersticiosos, a actuar como paganos. De hecho, lo que leímos en el capítulo 5 y vamos a estudiar hoy, refleja esa misma actitud, ¿no?, a entender que Dios puede ser manipulable, ¿no? Y el arca, que representaba el trono de Dios, que representaba la presencia de Dios con su pueblo, no es Dios, no era Dios. Dios puede estar donde Él desee. De hecho, Él no solo es trascendente, sino que Él también es inmanente. Pero los israelitas vivían con estas ideas supersticiosas también, parecido a lo que los filisteos también hacían. Y entonces los israelitas deben haber estado pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora tienen el poder ellos. Y ahora entonces ellos son los que nos van a volver a atacar o nos van a destruir completamente, ¿no? Tantas y tantas ideas que pueden haber estado pasando por los israelitas. Pero esto no es cierto. El poder de Dios no está con los filisteos. Los filisteos no están como ellos piensan, ¿no es cierto? O no tienen en sus manos al Dios de Israel, porque eso era lo que en cambio los filisteos estaban pensando. Tenemos ahora al Dios de Israel, ¿no?, al tener el arca. Al contrario, los filisteos están en las manos de Dios y eso es lo que va a pasar aquí. Y no solo de los filisteos, de los israelitas y de absolutamente todo el mundo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor no abandona a su pueblo, como terminamos la semana pasada. Sí lo va a corregir y le va a dar una lección bastante importante. Y ahora le va a mostrar a Israel cómo esa gloria que ellos pensaron que se fue, esa gloria ahora se va a mostrar en juicio sobre los filisteos. Porque el Señor no solo se glorifica en el Evangelio y en las bendiciones de salvación para el pueblo de Dios. El Señor se glorifica también en su juicio sobre todos aquellos que se burlan de Él, que rechazan su gracia y no desean someterse a su reino. De eso es de lo que se trata este capítulo. Entonces, fíjense lo que vemos al inicio, ¿no? El texto es súper interesante en cómo el escritor nos pone algunas palabras claves ahí. Fíjense los primeros 2 versículos, ¿no? Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, una de sus ciudades principales. Y fíjense lo que hacen, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, ¿no? Es bien evidente, el lenguaje bastante pintoresco, esta idea de cómo ellos van haciendo las cosas, cogen las cosas, cogemos el arca, ponemos donde Dagón. ¿Dagón quién era? Era un dios falso, hay un solo Dios verdadero, era un ídolo.
De hecho, este Dagón era un dios de la fertilidad relacionado también con la pesca. Tenía diferentes versiones. Era un dios falso cananeo. Usualmente su forma tenía una cara de hombre, pero tenía un cuerpo de pez, una cola ahí de pez. Entonces tenían su templo los filisteos, ¿no? Y ahí estaba esta figura de Dagón, a quienes ellos consideraban su rey. Ustedes tenemos que meternos en la cultura de esa época. Cuando un pueblo ganaba una guerra, ¿por qué ganó la guerra? Por su Dios. Mi Dios es el más poderoso, Dagón es el más poderoso, ¿no? Y más o menos como cuando la liga ganó la Copa Libertadores, ¿no? Cogen el trofeo, el único ganador de la Copa Libertadores, dijo alguien por ahí. Bueno, cogen la copa y van mostrando esto por todo el mundo, ¿no? Sacando pecho y burlándose del resto de oponentes, ¿no? Ganamos, ganamos. El arca entonces es más o menos el trofeo para ellos, ¿no? Fíjense lo que ganamos. Fíjense cómo nuestro Dios es más poderoso que el rey de los israelitas, es lo que está pasando aquí. Y entonces ponen el arca de Dios en el templo de Dagón, ¿no? Fíjense esa palabrita clave, ¿no? Metieron el arca en la casa de Dagón, la pusieron junto a Dagón. Supuestamente está ahí un Dios, pero es un Dios que simplemente puede ser movido, ¿no? El arca igualmente es algo que puede ser simplemente movido, mostrando cómo el ser humano tiende a manipular a la divinidad o piensa que puede manipular a la divinidad. El punto otra vez, hermanos, es humillar a Israel y es exaltar a este Dios falso, exaltar a los ídolos. Es una burla, ¿no? Y de alguna manera es un poco como lo que sucede hoy por hoy, ¿no? También en el mundo. El cristiano muchas veces tal vez nos podemos sentir relacionados con esto, como un israelita que perdió la batalla y está pensando, ¿y ahora qué pasó con mi Dios? El mundo se burla de nosotros. La iglesia no parece tener mayor peso o importancia en el mundo. El mundo incrédulo ve a la iglesia como algo sin ningún tipo de relevancia, fuera de la vida del país. No tenemos voz, por ejemplo, en la asamblea. Usted entra, atrévase a hacer algún comentario en Twitter frente a la cultura y sobre el tema político desde la perspectiva bíblica y va a ver cómo le caen, pero con todo lo que se pueda. Y la primera cosa que salta es la carita de burla o un ja, 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 o un ahí están los aleluyas, o la moralina, o cualquier tipo de cosa. Y el mundo finalmente termina pues burlándose de nosotros. Y claro, no es fácil. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que a pesar de esas circunstancias, ellos no tienen razón. Y que el Dios único y verdadero está obrando. Y que nosotros no nos podemos entonces sentir afectados por eso. Pero hay un tema más importante aquí, porque fíjense según lo que hemos hablado, ¿quiénes eran los que primero trataban de manipular a Dios? Ahorita vemos que los filisteos quieren manipular a Dios, pero ¿quiénes manipulaban a Dios anteriormente? El mismísimo Israel. Y lo mismo sucede, por ejemplo, o preguntemos más bien, ¿no será que eso sucede con nosotros también? ¿No será que también la iglesia en general ha hecho su parte para decirle al mundo que a Dios hay que tomarle solamente de forma supersticiosa? Y yo creo que sí. La iglesia evangélica tiene mucho que ver en cómo el mundo nos ve también. Porque hemos hecho de Dios, aquí tratamos de no hacerlo así, pero en muchos sectores de la iglesia evangélica se presenta simplemente a Dios como alguien a quien hay que recurrir para obtener lo que uno quiere. A alguien que se le usa de una u otra manera
¿Para qué? Para que yo que sigo en el trono, yo como ídolo, haga lo que yo quiera. Y hermanos, nosotros tenemos que correr de ese pensamiento siempre. Siempre tenemos que estar pensando por qué hacemos las cosas. Algo de esto ya hablamos la semana pasada. ¿Por qué razón hago lo que hago? ¿Por qué razón vengo a la iglesia? ¿Por qué razón participo de las reuniones, yo qué sé, del miércoles de oración? O peor aún, ¿por qué solo me interesa la reunión de oración? ¿No? Tal vez ahí sí hay una forma de obtener algo de Dios. En el servicio es medio aburridón, ¿no? Entonces tal vez no hay mucho poder ahí, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Está muy bien venir a la iglesia, está muy bien. Tenemos que hacer uso, obviamente, de todas las oportunidades que tenemos de estar con el Señor, pero nunca de forma supersticiosa, usando a Dios solo para conseguir lo que nosotros queremos. Tenemos que ver a Dios como el único Dios verdadero que merece toda mi adoración en primer lugar y todo mi sometimiento, no solamente como aquel que me va a proveer de los caprichos que yo tengo, sino más bien que yo le voy a glorificar a Él precisamente cuando estoy en necesidad. Si Él quiere darme, amén. Si Él no quiere darme, ¿qué vamos a decir? Amén. Si estoy enfermo y Él me quiere sanar, amén, gloria a Dios. Y si no me sana, amén, gloria a Dios, voy a vivir esta circunstancia y esta dificultad para mi Dios también que me ama, aun cuando yo estoy viviendo en medio de este dolor. Porque Él es mucho más grande, poderoso, bueno, misericordioso y merece toda mi adoración. En segundo lugar, vamos viendo otras cosas y empezamos a ver esta supremacía de Dios sobre cualquier tipo de ídolo. Vemos en los versículos, fíjense, en el 3 y 4 especialmente a continuación, dice, y cuando al siguiente día los de Astarot se levantaron de mañana, resulta que el Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Fíjense lo que pasa, ¿no? Estaba ahí la estatua de este ídolo falso, de este Dagón. Pusieron el arca acá, que para ellos era un trofeo, ¿no? Y de forma supersticiosa también, pues seguramente pensaban que a ellos les iba a dar algún tipo de buena suerte, vamos a decir, de forma otra vez supersticiosa. Se van a dormir, vuelven a la siguiente mañana, ¿y cómo está el Dagón? Postrado frente al arca. Simbolizando obviamente ¿qué cosa? Dios les está diciendo, insistimos, el arca no es Dios, pero Dios que es todopoderoso, diciendo, tu ídolo no tiene ningún tipo de poder sobre mí, de hecho, Él se va a postrar frente a mí. Y tan ridículo es este Dagón, tan ridícula es la idea de pensar que una cosa puede ser Dios, que tienen que cogerle, como dice ahí, fíjense al final del versículo 3, tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué clase de Dios es un Dios al que hay que ayudarle a pararse? ¿Qué clase de Dios es alguien al que hay que ayudarle a que no se caiga? Claro, ellos están pensando, se cayó, ¿no? Uy, se cayó mi Dios. Y le vuelven a poner ahí. Pero eso es tan ridícula la idolatría. Tan ridícula la idolatría. Ya vamos a decir más de eso. Pero fíjense lo que pasa más adelante. Versículo 4 vemos más a detalle esto. Y volviéndose a levantar de mañana, pasa un día más, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Postrado en tierra, como adorándole. Pero no solo eso, sino que su cabeza y sus dos palmas de las manos estaban cortadas. Entonces aquí ya pasa algo raro, no es solo que se cayó el pobre Dagoncito. Está postrado de cabeza, está
está cortada su cabeza en posición hacia la tierra, cortada la cabeza y cortadas sus manos. ¿Qué es esto de la cortada de cabeza y cortada de manos? Otra vez tenemos que irnos al contexto de esa época. ¿Qué es lo que pasaba en las guerras usualmente en esas épocas? Cuando se le vencía a otro pueblo y se capturaba al rey del otro pueblo, ¿qué se hacía precisamente? Se le cortaban las manos, se cortaba su cabeza para demostrar, ¿no es cierto?, que no tiene ya ningún tipo de capacidad ni de poder. Lo que Dios estaba demostrándole entonces a los filisteos, y no solo a los filisteos, sino a los israelitas para quienes esto fue escrito, es que Dios no es una cosa. Dios no es una cosa que puede ser manipulable, no es un ídolo, y que Él tiene todo poder sobre cualquier tipo de cosa que nosotros tratemos precisamente como un ídolo. Y no solamente eso, sino que todos esos ídolos van a ser destruidos. Es una ridiculez confiar en un ídolo. Pero hermanos, eso es lo que nosotros también hacemos con nuestros ídolos. Capaz usted no tiene ninguna estatuilla, ¿no? Los evangélicos pues en eso somos bastante firmes, ya no tenemos ninguna de estas cosas. Y si tiene, deshágase rápido. Pero usualmente no las tenemos. Pero eso es lo que hacemos nosotros con nuestros ídolos, ¿no? Les cuidamos, les cargamos, les levantamos. Pero ¿cuál es el problema? Que toman nuestra energía, toman de nuestro amor, toman de nuestro esfuerzo, toman de nuestro sacrificio. Y estos ídolos, al ser falsos, nunca van a satisfacer. Y sin embargo nosotros seguimos corriendo hacia ellos. Y somos cristianos. Pero en el fondo hay ídolos. Y hemos hablado de esto, ídolos muy sutiles. El dinero, la belleza, ese deseo de reconocimiento de otros, el control. Y ahora que estamos en estas épocas, y muy providencialmente este texto, porque ya vamos a ver qué es lo que sucede después, ya leímos, que lo que se viene es una peste para todos los filisteos. Muchos de nosotros o muchos cristianos han hecho de la salud un ídolo. ¿Queremos salud? Por supuesto que queremos salud. ¿Queremos tener las cosas que necesitamos para vivir? Por supuesto que queremos. ¿Queremos ser productivos? Por supuesto que sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque estos medios se pueden volver ídolos que nos controlan. Y nos controlan de diferentes maneras, porque al final luego terminamos haciendo lo que sea por conseguir dinero. Dios dice, el domingo es el día del Señor. ¿Y qué dice el ídolo? No necesitamos dinero, trabaja el día del Señor. A trabajar el día del Señor. Y desobedeces a Dios. El Señor dice también, el domingo es el día del Señor. Y el ídolo que dice, no, es peligroso porque te puedes contagiar en la iglesia. Y como alguien me pasó un meme por ahí, siguiente foto, pero vamos al centro comercial, ahí no es tan peligroso, hay que confiar en Dios. Hay cristianos pensando así y nosotros no podemos pensar de esa manera. Hay razones para que nosotros, hay gente que es muy mayor, gente vulnerable en su salud, está muy bien, se entiende, y no le vamos a exponer a que esté aquí. Pero sí examinémonos a ver si somos consistentes en todas nuestras cosas con esa actitud. Porque si no, lo que estamos haciendo es simplemente obedecer a un ídolo, no obedecerle a Dios, porque Dios nos ha mandado, por ejemplo, a estar aquí. Y no solo eso, Dios nos ha mandado a hacer un montón de otras cosas y que muchas veces no hacemos porque estamos sirviendo a un ídolo. Y como siempre, al final del día, todos los caminos conducen a Roma, ¿no?
Todos esos ídolos conducen a que nosotros queremos estar en el trono y nosotros queremos adorarnos a nosotros mismos. Ese egocentrismo que nos lleva a querer hacer lo que yo quiero. A no poner mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe y a quien yo debo servir, sino a pensar en mí para mucho, para poco, para el dolor, para exaltarme, para cuidarme y para absolutamente todo. Tenemos, hermanos, que vivir esa lucha conscientemente en contra de la idolatría. Porque esos ídolos, hermanos, van a ser destruidos finalmente. Esos ídolos no van a permanecer. Y nosotros podemos estar cayendo en el error de estar pensando que tenemos o vivimos con nuestro Dios, ¿no es cierto?, en fe, en arrepentimiento, cuando lo que estamos haciendo es constantemente utilizándole a Él para autoadorarnos. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer y de lo que debemos arrepentirnos. Arrepentirnos de querer hacer todas las cosas para satisfacer a nuestro ídolo, y nuestro ídolo principal, el yo. En tercer lugar, hermanos, fíjense el juicio de Dios entonces sobre los filisteos y la gloria de Dios, cómo se va a expresar de una forma tremenda. Leemos en los versículos del 6 al 10 todo este peregrinaje, ¿no? Todo este peregrinaje que revela la gloria de Dios a través de su juicio, a través de una enfermedad tremenda. Parece que esta enfermedad, algunos dicen, era la peste bubónica, porque más adelante va a haber una referencia a unos ratones también. El hecho es que Dios castiga a todos los filisteos con tumores. Fíjense, versículo 6, dice: agravó la mano de Jehová sobre todos los de Asdod. Aquí van a ser mencionadas 3 de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. La mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vieron esto los de Asdod y dicen: no, es porque está el arca aquí. O sea, algún tipo de referencia al menos hay, ¿no? Y se ponen a pensar y dicen: nos está pasando esto desde que hemos traído a esta arca acá. En su oscuridad, al menos pragmáticamente dicen: es esto, hay que sacar esto de aquí. Bueno, lo ideal hubiese sido que se arrepientan de su pecado, pero bueno, al menos vemos ese pragmatismo aquí. No es que estamos diciendo que esté bien, pero eso es lo que está sucediendo. Y entonces dicen: esto hay que sacar de acá, que no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel, su mano es dura, nos está castigando, y está castigando a nuestro ídolo Dagón, que ya no tiene cabeza y no tiene ni siquiera manos. Convocan entonces a todos los príncipes de los filisteos, y ¿qué resulta entonces? Después de toda esa reunión dicen: entonces pasemos el arca de Dios, del Dios de Israel, a Gat, a otra ciudad. Y pasan el arca para allá. Bueno, era un buen trofeo, había que tratar de mantenerle, ¿no? Veamos si ahí ya no pasa nada. Bueno, no es así. Versículo 9, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y entonces los de Gat dicen: no, sácame esta cosa de aquí. Entonces vamos a mandarla a Ecrón. Y cuando el arca de Dios va para Ecrón, los ecronitas dicen: no, un ratito. Ya ni siquiera traigan esa cosa acá. Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Fíjense cómo entonces providencialmente y en la soberanía de Dios, Dios muestra su poder, su gloria y su juicio para este grupo de gente que quiere burlarse
del Dios de Israel, del único Dios verdadero, a este pueblo idólatra, le castiga duramente con estos tumores, con esta enfermedad tremenda. Y no solo eso, sino que el texto es claro. Quiere demostrar cómo Dios permitió que esto sea conocido en cada ciudad, al menos 3 ciudades grandes de los filisteos. Y otra vez, porque Dios no solamente se glorifica en su misericordia y en su gracia, el Señor se glorifica también a través de su juicio. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Y hermanos, fíjense el punto relativamente simple, pero muy profundo para nosotros, ¿no? Y en estas épocas en las que nosotros también estamos padeciendo algo parecido, tenemos una época de pandemia tremenda. ¿Y la gente qué piensa acerca de la pandemia? ¿De qué habla la gente cuando hoy por hoy hay pandemia? ¿Y cuál es la solución? La vacuna. Ahora, aclaremos. ¿Es bueno que haya una vacuna? Por supuesto que sí. Gracias a Dios, y es que Él nos provee de algo que nos va a curar. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pero ¿han oído ustedes en el mundo incrédulo que la gente esté pensando, ¿no será que hemos vivido en contra del Creador del universo y en contra del Señor y que tal vez por eso nosotros estamos siendo castigados? Al mundo incrédulo ni se le pasa por la cabeza. Y sabemos por qué, porque obviamente vive en oscuridad. Pero aquí viene el punto más complicado. ¿Saben a quiénes también a veces ni siquiera se les pasa esa posibilidad por la cabeza? Al pueblo de Dios. Mucha gente que dice ser del pueblo de Dios, o vamos a decir que es del pueblo de Dios, está pensando más en cualquier otra cosa que en la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de entender que Dios Todopoderoso al final del día está atrás de esto. Y hay mucha gente pensando, mucho cristiano pensando como filisteo. Lo importante es la vacuna. Lo importante es la mascarilla, lo importante es la distancia, lo importante. Aclaro otra vez. Sí, muy bien, cuidarnos. Usen mascarilla, usen alcohol, mantengan la distancia. Estamos a favor de todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Pensar que el problema es simplemente una cuestión natural y que se va a resolver simplemente si es que nosotros hacemos las cosas que queremos hacer. Dios es el que está atrás de todas las cosas. Y a quien tenemos que recurrir en primer lugar es al Señor. Y la única manera de estar reconciliados con Él es a través de nuestro arrepentimiento y a través de nuestra fe en el Mesías entregado por nosotros. Tenemos que entender que a Dios no se le puede manipular. Que no podemos estar pensando que nosotros estamos perfectamente con Dios mientras estamos solamente pensando en la vacuna, la mascarilla y el distanciamiento, que son muy buenas cosas, pero que no son Dios. Que al final del día el problema de fondo no es eso. Que al final del día el problema es que nosotros caminamos como nación, como mundo, en contra de aquel que nos creó. Y que queremos hacer lo que nosotros queremos y que queremos ser felices en nuestros términos y que queremos hacer lo que, en la peor de las versiones, sería lo que nos viene en gana. Al Señor no se le puede manipular. El Señor no es Dagón. El Señor no es una cosa con el que nosotros podemos simplemente jugar y tratar como un ídolo.
mudo y tonto que necesita ser cargado. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios soberano y glorioso que merece todo de nosotros, toda nuestra adoración y toda nuestra sumisión. Y así que bueno, al final del día, versículos 11 y 12, no le gustó el último punto al anciano. Luego me dicen, resulta que dicen, no, aquí ya no hay, saquen esta arca de aquí, regresen a Israel. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, que ya no nos mate más ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. No es que los filisteos se convirtieron a Dios, pero al menos ya se dieron cuenta de que un montón de sus desgracias eran porque viven en contra de la voluntad de Dios. Al menos en su oscuridad se dieron cuenta de que estaban haciendo algo en contra del Dios verdadero. Y muchos de nosotros ni siquiera eso lo contemplamos. Pero más importante que esto, fíjense cómo Dios providencialmente y en su plan poderoso y en su plan perfecto termina solucionando las cosas. ¿Qué hizo Israel para recuperar el arca? Nada. ¿Qué podía hacer realmente Israel para recuperar el arca? Nada. ¿Quién regresa el arca a Israel donde debe estar? Dios mismo. Dios, hermanos, el punto es este, y no se olviden nunca, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Nosotros pensamos que somos muy necesarios. Nosotros creemos que somos muy importantes. Pero Dios no nos necesita. Dios va a hacer su voluntad de una u otra manera. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí. Nosotros por ahí se nos puede cruzar querer, ¿no? O tratar de manipularle al Señor como si Él fuese un ídolo. Pero Él no lo es. Él va a hacer siempre su voluntad. Él es totalmente poderoso y providencialmente Él va a proveer los medios de salvación por el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda precisamente a la cruz. Usted ni yo hemos hecho absolutamente nada para que podamos disfrutar de salvación. En la cruz, hermanos, nosotros vemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios de dar salvación. Sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Sin ningún tipo de contribución de nuestra parte. Pero esa cruz también es un evento tremendamente glorioso en dos sentidos. Glorioso porque en la cruz vemos en primer lugar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Es un evento sangriento. Porque ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Jesús muere porque nuestros pecados fueron imputados sobre Él. Y la justicia de Dios cae sobre Él. Dios castiga a Jesús porque Él se hace pecado por nosotros. Y vemos la gloria de Dios en su justicia. Tal como Dios se reveló a los filisteos también. Pero esa no es la historia final. La historia es que Dios también se glorifica en su gracia y en su misericordia. Y en ese mismo evento, en esa misma cruz, a través de ese juicio tremendo sobre el Hijo de Dios, también ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para el pueblo de Dios? ¿Qué hay para los elegidos? Salvación. Somos salvados a través de ese juicio
tremendo sobre el Hijo de Dios, nuestros pecados sobre Él y su justicia sobre nosotros. Así que, queridos hermanos, el Señor es glorioso. El Señor es todopoderoso. Jamás pensemos que nosotros podemos manipularle. Jamás pensemos que Él es como un ídolo de los pueblos que no tienen luz para saber quién es Dios. Jamás pensemos tampoco nosotros que podemos jugar con Él y que sus juicios o que las cosas que suceden alrededor del mundo no tienen que ver con Él, su gloria, sus juicios y su corrección para nosotros. Y tampoco nos olvidemos de que finalmente Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Que no le hacemos ningún favor al servirle y someternos a Él, sino al contrario, los favorecidos somos nosotros y que por eso nosotros debemos estar unidos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien se entregó en esa cruz donde vemos la gloria perfecta, el juicio de Dios, pero también la gracia y la misericordia perfecta de nuestro amado Padre, que nos eligió antes de la fundación del mundo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por recordarnos, bendito Dios, que tú eres un Dios glorioso y que tú no nos necesitas, Señor. Nosotros somos quienes te necesitamos desesperadamente y que en Cristo, Señor, tú nos has provisto salvación. Padre amado, perdónanos cuando nosotros actuamos, Señor, como los pueblos paganos, Señor, que simplemente viven para sus ídolos, que viven para satisfacer sus propios deseos contrarios a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a vivir, Padre amado, como tu pueblo, Señor, unidos a Cristo, otra vez, aquel que se entregó por nosotros, Señor, para darnos destellos de gloria, Señor, en esta vida y la promesa de la gloria perfecta y absoluta, Señor, cuando Él mismo vuelva. Bendito Dios, fortalécenos, Señor, permítenos a vivir alejados de la idolatría y ayúdanos a vivir por amor, Señor, siempre entregados a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén.